En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dejado ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor, concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día, que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que si tú vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego. Acoge por tu Hijo la oración, que fluye del Espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 1. En aquellos días brotó un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era seleucida. Por entonces hubo unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos: vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado nos han venido muchas desgracias. Gustó la propuesta y algunos del pueblo se decidieron a ir al rey. El rey los autorizó a adoptar las costumbres paganas, y entonces, acomodándose a los usos paganos, construyeron un gimnasio en Jerusalén, disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, emparentaron con los paganos y se vendieron para hacer el mal. El rey Antíoco decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio, obligando a cada uno a abandonar su legislación particular. Todas las naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 del mes de Casleu, del año 145, el rey mandó poner sobre el altar un ara sacrílega, y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaron incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Los libros de la ley que encontraban los rasgaban y echaban al fuego. Al que le encontraban en casa un libro de la alianza, y al que vivía de acuerdo a la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa, y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La liturgia de la Iglesia en todo el mundo nos permite durante esta semana leer el primer libro de los Macabeos, y estamos en el capítulo 1. Si usted lee completo este capítulo, se encontrará con que se nos empieza narrando la historia de Alejandro, el hijo de Filipo de Macedonia, que conquistó muchos reinos y que creó un imperio grandísimo. Cuando muere Alejandro, su imperio se divide en 4 reinados menores. Uno de ellos es el de los Seleucida. El libro nos cuenta que el rey de aquel tiempo se llamaba Antíoco. ¿Por qué este rey es llamado vástago perverso? Por varias razones. Primero, porque va a generar una persecución religiosa. Segundo, porque va a dividir el pueblo de Israel. Y los divide y los polariza y los enfrenta unos con otros. Va a generar una división dentro del pueblo. Se van a suscitar 2 grupos. Un grupo de apóstatas, un grupo de aquellos que son capaces de sacrificar sus principios religiosos con tal de agradar al rey y salvar su vida. Y el otro grupo va a ser el grupo de los fieles israelitas, que recuerdan la alianza, que quieren ser fieles a la alianza, que quieren mantener las tradiciones religiosas, y entonces se genera el enfrentamiento entre ellos. Va a haber mucha muerte, va a haber mucha persecución, va a haber mucho sufrimiento y van a morir muchas personas en aquella época. Es una época de dolor. El rey Antíoco sabe que si el pueblo sigue unido religiosamente, va a ser muy difícil derrotarlo. Si están unidos religiosamente, va a ser muy difícil esclavizarlo. La estrategia del rey es dividir religiosamente, confundir religiosamente, ponerlos a pelear religiosamente, para así poder implantar él su gobierno, su poder, su reinado. Además, después por parte del rey vino una terrible persecución religiosa. Si alguien era encontrado en su casa con el libro de la ley, con el libro de la alianza, era justiciado. El libro era rasgado y quemado. Aún en medio de esta persecución, hubo muchos israelitas que resistieron y que se mantuvieron fieles. Hay un mensaje profundo y muy válido para nuestro tiempo.
La palabra de Dios nos está invitando a mantener la unidad religiosa, a mantenernos en comunión, a no generar guerras por religión y a mantenernos fieles aún en medio de la persecución. Salmo 118. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. La justicia está lejos de los malvados que no buscan tus leyes. Viendo a los renegados, sentía asco, porque no guardan tus mandatos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está caminando, va con sus discípulos, va llegando a la región de Jericó, a esta ciudad, pero en el borde del camino está un ciego. Era una persona que seguramente caminaba, que tenía autonomía, que en algún momento gozó de la vista, pero que en un momento dado la perdió y ahora está simbólicamente sentado al borde del camino. Puede ser que usted y yo estemos al borde del camino sentados porque hemos perdido la vista de la fe, la vista de la esperanza, la vista de la alegría del Evangelio y estamos medio ciegos. Tal vez tengamos una limitación visual, pero no se trata de las limitaciones visuales de los ojos físicos, sino del alma, esa limitación que nos lleva a pararnos, a no avanzar más, a quedarnos quietos en el camino. Este ciego estaba allí sentado en el camino y se da cuenta que algo sucede alrededor suyo. No sabe quién es, pero pregunta y le dicen es Jesús y empieza una oración, una exclamación a grito entero: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aún trataban de regañarlo, trataban de que se callara, pero él insistía. Es una oración insistente de este ciego. Él sabe que el paso de Jesús por el camino de su vida le trae la luz. Él es el Señor de la luz y él ha dicho: yo soy la luz del mundo. Por eso este ciego insiste. Jesús se para, porque Jesús sabe escuchar el dolor y el sufrimiento de quienes estamos parados en el camino. Mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le hace la pregunta clave: ¿qué quieres que haga por ti? Y esa pregunta se la dirige a cada uno de nosotros y a nuestras familias el Señor Jesús al comenzar este día. ¿Qué quieres que hoy haga por ti? Y nosotros debemos tener claridad. Este hombre era ciego, no veía, pero sin embargo sabía los objetivos de su vida. Señor, que yo vea otra vez. No se puso a pedirle cosas superfluas, le pidió lo esencial. Y hoy usted y yo debemos pedirle al Señor lo esencial en nuestro proyecto de vida personal y familiar. Por eso el Señor le dice: recobra la vista. Y además le dice: tu fe te ha curado. Este hombre tuvo fe. Este hombre esperó el momento preciso. Este hombre no dejó pasar a Jesús de largo por su vida. Este hombre le clamó al Señor. Hoy también no deje que el Señor pase por su vida y su familia sin que usted se detenga y dialogue con Él. El diálogo con Él transforma y renueva su vida. Este hombre lo siguió glorificando a Dios. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.